Hola, soy el arquitecto Oscar Chelela, profesor asociado en la cátedra Historia de la Arquitectura 1 de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Tucumán. Como ven acá en el título, el tema que vamos a abordar está dirigido a la unidad 1 y tiene por título el diseño del hábitat en relación al medio natural y cultural. Ya el título de esta unidad introductoria les está mencionando algunos conceptos que los van a tener que tener presentes en la medida que ustedes manejen todos los periodos de la historia. Esos conceptos que están enunciados son en principio el medio natural, que en este video vamos a ver de qué se trata muy rápidamente, a qué llamamos cultura desde nuestra perspectiva acá en esta cátedra, qué entendemos por hábitat, y un cuarto concepto que no va a estar en este video sino en el próximo, que es el de patrimonio. Esos conceptos que vamos a definir se relacionan e interactúan unos con otros de manera muy compleja, pero vamos a tratar de plantearlos de manera sencilla en este video, y sobre todo enfocados a lo que realmente nos interesa como futuros arquitectos, que es el hábitat de los seres humanos, las ciudades y la arquitectura. Al medio natural, entonces, lo vamos a definir como un conjunto de elementos bióticos y abióticos, es decir, aquellos que tienen vida y aquellos que no la tienen, que existen de forma natural sobre el globo terrestre y que todavía el ser humano no los ha tocado, es decir, no han sido intervenidos. Una definición antigua pero válida del geógrafo Dudley Stamp dice que la Tierra es como el escenario donde se representa el drama de la vida humana. Ese escenario tiene factores que lo constituyen y que están dados fundamentalmente por la ubicación que se tiene en el planeta. Ustedes saben que un punto sobre el globo terráqueo se define por la latitud y la longitud. Ese punto definido en algún lugar del planeta va a tener un relieve determinado, es decir, van a ser montañas o valles o llanuras o mesetas. Va a haber una estructura determinada de la corteza terrestre por debajo de ese relieve. Va a tener un clima determinado cuyas variables van a ser la temperatura, la humedad, las precipitaciones, y la flora y la fauna, que también son útiles para el hombre, no solo como alimentos, sino para conseguir medicamentos, se puede conocer cómo controlar las plagas y las enfermedades. Otro de los conceptos que dijimos que vamos a estudiar es el concepto de cultura. Existen varias definiciones de cultura. Yo acá le incluí algunas que tienen que ver con el enfoque que vemos en nuestra cátedra. La primera definición que les puse es la que dice que cultura es un conjunto complejo que incluye conocimiento, creencias, arte, moral, leyes, costumbres y otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. Es la parte del ambiente hecha por el hombre, por el ser humano. Es la herencia social del hombre, dice Ayala. Pero hay dos definiciones que a mí me parecen que son más fáciles de comprender en el sentido de que engloban todo el quehacer del hombre. Es decir, todo lo que hace el ser humano es cultura. Es el modo de vida de un pueblo, de una sociedad, de un grupo humano. Y ese quehacer humano tiene varios aspectos que le llamamos aspectos de la cultura. Uno es la cosmovisión, es decir, la visión del mundo, la visión que se tiene de la realidad donde vivimos. Está dada por valores, por principios que hemos incorporado, por las religiones que profesamos, por la filosofía
por una serie de factores que hacen que tengamos una determinada visión del mundo. Nos organizamos socialmente para poder perdurar como grupo, nos organizamos políticamente para poder tener un orden, tenemos determinadas economías y determinadas técnicas a las que podemos acceder y desarrollamos, y tenemos determinado criterio de belleza, es decir, un sentido de belleza en particular según la cultura en la que estemos inmersos. A esto lo llamamos el impulso estético. Todo esto es cultura, todo ese quehacer del hombre, es todo lo que hace el hombre. Y todos estos aspectos hacen a la vida del ser humano. Ahora bien, en este sentido, no existen pueblos o sociedades sin cultura. No existe gente en el mundo que no pertenezca a una cultura determinada. No hay que confundir entonces el concepto de cultura con la cantidad de información que tiene una persona. Por ejemplo, cuando uno se refiere a alguien y dice es muy culto porque sabe mucho de arte o sabe mucho de las ciencias, es decir, ese es otro sentido que se le da a la palabra, pero en realidad el sentido en que nosotros tratamos a la cultura es el sentido que acabo de definir en la diapositiva anterior. Ahora los invito a ver un video como para aclarar el concepto de cultura y ver la diversidad de culturas, de costumbres, de hábitos, de modos de vida del ser humano en distintos lugares del mundo, en distintas geografías del planeta. Pasamos entonces a ver el video. Somos más de 7.000 millones los seres humanos que habitamos en casi cada rincón de esta hermosa tierra. Vivimos en ciudades, selvas, bosques, montañas, desiertos, en los más variados ambientes y climas. La especie humana incluye una enorme multitud de fisionomías e idiomas esparcidos en 6 continentes, a su vez divididos caprichosa e imaginariamente en 195 países. Existen 4.200 religiones vivas en el mundo, con su propia mitología, simbología, credo y un conjunto de valores particular para cada una. Cada sociedad hereda a sus miembros su cultura, un sistema de creencias común para ese grupo de personas. Al conjunto de creencias acerca de cómo explicamos el origen del universo y nuestro papel dentro de él le llamamos cosmovisión. Esta cultura compartida incluye el discurso social, la moral y el sentido común. El discurso social es el conjunto de argumentos que justifican ese sistema de creencias. Es el por qué hacemos lo que hacemos, el qué debemos hacer, cuándo, cómo, con quién y en dónde. De alguna forma, son las instrucciones que reciben todos los miembros de una misma sociedad. Las reciben a través de sus padres, de la escuela, de la religión y de los medios de comunicación. Cada sociedad tiene un sistema de creencias diferente. Los mexicanos tenemos uno, los esquimales otro dramáticamente diferente y los nativos de las islas polinesias otro que nos es totalmente ajeno. Hay tantas cosmovisiones diferentes como sociedades en este mundo. Este conjunto de creencias, costumbres, hábitos, expectativas y normas sociales es heredado a cada miembro de la sociedad y determina su comportamiento. Lo que es normal para una mujer argentina, para una brasileña puede ser anticuado y a una turca podría resultarle pecaminoso. Lo que es normal para ti, para los miembros de otra sociedad es una completa locura. Lo que se espera de ti aquí es muy diferente a lo que se espera de una persona como tú en otras sociedades. Incluso el sentido común es heredado con este discurso social. La forma de reaccionar de un hindú ante una situación determinada puede ser radicalmente diferente a la reacción de un judío. El sentido común no es común para todos.
solo para el grupo de personas que pertenecen a la misma sociedad. Este es por supuesto un proceso normal y natural de las sociedades humanas. Sin embargo, tiene dos tremendas desventajas. Uno, que como rara vez nos damos la oportunidad de conocer otras culturas y sociedades, creemos ignorante y arrogantemente que la nuestra es la única forma de ver el mundo y la única correcta. Y dos, que el individuo que hace suyo el discurso social no se da cuenta que está recibiendo instrucciones de alguien más. La persona cree que está eligiendo, cuando en realidad responde ciegamente a la hipnosis que recibe. No solo nunca la cuestiona, sino que la defiende sin darse cuenta de que esa es una forma muy limitada de ver el mundo y como consecuencia una forma muy limitada de vivir. Si te conformas solamente con la cosmovisión que recibiste y nunca te abres a la posibilidad de conocer otras formas de ver el mundo, te estás perdiendo de una riqueza maravillosa. Estás limitando la experiencia humana, que es tremendamente amplia, al mundo que conoces. ¿No es esta, de alguna forma, una esclavitud autoimpuesta? Pudiendo elegir entre un enorme abanico de posibilidades, ¿te conformas con las que te ha dado el pequeño círculo en el que te desenvuelves? ¿Tendrás el valor de admitir que tu forma de ser no es tuya en realidad? Es la forma en la que se espera que seas tú en tu sociedad. Tampoco tus creencias te pertenecen, las heredaste, te fueron impuestas sin que tú tuvieras la posibilidad de cuestionarlas. Eres un ser humano y nada de lo que es humano te es ajeno. El mundo le ofrece un infinito de posibilidades a la persona que está dispuesta a abrir su mente y liberarse. ¿Será que te animas a expandir tu cosmovisión y asomar la cabeza del hormiguero? ¿Será que dejas de responder ciegamente a lo que te dicen y formas un criterio propio? ¿Será posible que veas lo que es y actúes en consecuencia? Dentro de la diversidad cultural que acabamos de ver, la cultura como concepto tiene algunas características que son comunes a todas ellas. Estas características en realidad las llamamos paradojas de la cultura. ¿Qué es una paradoja? Una paradoja, según el diccionario de la Real Academia Española, en su tercera acepción, dice que es el empleo de expresiones o frases que encierran una aparente contradicción entre sí. Es decir, que son frases enunciadas de tal manera que parecen contradictorias, pero que en realidad tienen sentido y coherencia. Las paradojas de la cultura son tres. La primera se enuncia y dice que la cultura es universal en la experiencia del hombre, sin embargo, cada manifestación local o regional de aquella es única. Es decir, es universal y es local. Todos los seres humanos pertenecemos o tenemos cultura. Ahora bien, esa cultura se manifiesta de diferentes maneras en cada lugar, en cada zona, región o ciudad o pueblo o sociedad en particular. La segunda se enuncia y dice que la cultura es estable y no obstante la cultura es dinámica también y manifiesta continuo y constante cambio. Es decir, es estable porque existen elementos que perduran en el tiempo y son característicos de una cultura, y hay otros que van cambiando, por lo tanto la hacen dinámica. La tercera paradoja nos dice que la cultura llena y determina ampliamente el curso de nuestras vidas y sin embargo raramente se entromete en el pensamiento consciente. Es decir, hacemos cultura permanentemente, pero no siempre somos conscientes de que estamos haciendo cultura. Ahora les voy a mostrar por lo menos uno o dos ejemplos de cada una de las paradojas y luego los invito a que ustedes profundicen el tema y busquen nuevos ejemplos para poder enriquecer y comprender mejor estos conceptos. Un ejemplo de la primera paradoja, la que nos plantea que la cultura es universal y local, podría ser la danza. Este acto, esta expresión de los pueblos, que está desde los orígenes del hombre,
que surge con los ritos previos a las cacerías, está presente en todas las culturas. Sin embargo, cada manifestación es diferente en cada lugar. Otro ejemplo de la primera paradoja sería el concepto de belleza. Es decir, todos los pueblos tienen un concepto de belleza, pero ese concepto y la expresión estética de cada uno es diferente. No es lo mismo una tribu africana como la que ven acá en la imagen, o bien el concepto de belleza japonés o chino como lo ven acá en el centro. Un ejemplo de la segunda paradoja, es decir, la que plantea que la cultura es estable y a la vez dinámica, puede ser la técnica. Acá les puse un televisor que existe desde 1930 y que se mantiene en el tiempo como elemento técnico, pero que la tecnología ha ido cambiando y ha ido produciendo nuevos televisores con diferentes características e irá seguramente evolucionando en el tiempo. Otro ejemplo de la misma paradoja puede ser la moda. La moda que desde sus orígenes ha ido variando con el tiempo, es decir, la moda es estable en el tiempo y en las culturas, pero las manifestaciones y la vestimenta ha ido cambiando en cada periodo histórico. Lo mismo sucede con la aparición de subculturas, como fue el caso de los hippies con su particular expresión estética, los punk que surgieron con posterioridad entre el 70 y el 80, los darks de los 80, los yuppies de los 90 y así podemos seguir nombrando las subculturas hasta el día de hoy. Hasta ahora vimos dos conceptos, por un lado el medio natural y por otro lado la cultura con sus aspectos. Ahora vamos a tratar la interacción entre ambos. Para ello nos vamos a ir al origen de los seres humanos sobre el planeta y vamos a considerar que los primeros homínidos tuvieron que luchar contra un ambiente que les era completamente agresivo. Para poder subsistir tuvieron que cazar, tuvieron que recolectar alimentos y a partir de ahí comenzó un proceso de evolución y una interacción entre el ser humano y el medio en el que les tocó vivir. En ese proceso, el ser humano comenzó a descubrir elementos, entre ellos el fuego, vivió en cavernas para protegerse, luego se proveyó de herramientas y se dio cuenta que podía cultivar la tierra y conseguir sus propios elementos, podía criar ganado y podía construir sus habitáculos, sus casas, sus lugares de habitación, según aquellos materiales y elementos que le proveía el medio natural donde vivían. En síntesis, entonces, por un lado está el medio natural con sus factores constituyentes, donde el ser humano se instaló y comenzó a modificar ese medio natural para poder subsistir, mientras que el medio natural, proveyendo de diferentes elementos de acuerdo a la zona y a la región, condicionó el desarrollo de las culturas. Esto es bastante claro si uno se va a ejemplos extremos, como el caso de los esquimales, cuya ropa, su vestimenta, se hace a partir de las pieles de los animales que existen en la zona, las botas de las pieles de un tipo de animal, los guantes de otro, las parcas, es decir, sus abrigos de otros. Han desarrollado un medio de transporte que les permite deslizarse sobre el hielo tirado por perros y han desarrollado un tipo de vivienda que seguramente todos conocemos, que se llama iglú. Lo mismo tuvieron que hacer los beduinos del desierto, donde el clima es extremo, mucho calor durante el día y mucho frío durante la noche. Tuvieron que desarrollar sus vestimentas
Luego usaron el camello, fauna propia de la región, para transportar sus mercaderías, y los beduinos también, al ser pueblos nómades, desarrollaron viviendas, tolderías, que les permiten trasladarlas de un lugar a otro para poder encontrar su subsistencia. Así, en la evolución, las diferentes culturas han tomado del medio y ese medio ha condicionado ese desarrollo cultural, aún en nuestros días. Hoy en día nos vestimos de un modo práctico que permite hacer las actividades actuales necesarias hoy. Hemos desarrollado medios de transporte que vienen dados del desarrollo tecnológico, los autos, los colectivos, los aviones, y por supuesto hemos desarrollado los lugares donde vivimos. En este caso les estoy mostrando una ciudad, la ciudad de Nueva York. Hemos desarrollado ciudades, también vivimos en el campo, hemos desarrollado diferentes tipos de arquitectura en diferentes épocas. Estos lugares donde vive el ser humano lo denominamos hábitat. Hábitat entonces es el tercer concepto que mencionamos al comienzo de la unidad 1. Y si recurrimos nuevamente al diccionario de la Real Academia Española, nos plantea que existen tres acepciones para la palabra hábitat. La primera, que viene de la ecología, que dice que es un lugar de condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie o comunidad animal o vegetal. La segunda acepción dice que es el ambiente particularmente adecuado a los gustos y necesidades personales de alguien. Ya nombra de alguna manera al ser humano. Y la tercera, en realidad, es la que nos compete a nosotros, futuros arquitectos: el espacio construido en el que vive el hombre. Es decir, el lugar que los seres humanos hacemos para habitar, sean las ciudades, sean los campos, un edificio, una vivienda, una sede de gobierno, en términos generales le llamamos hábitat, es decir, el espacio que el ser humano construye para poder vivir y subsistir. Como ven en este gráfico circular, el hábitat es producto de la acción del hombre sobre el medio natural, adaptándose e interactuando con ese medio, donde crea este concepto que en términos generales llamamos hábitat. Y acá tienen ejemplos de diferentes asentamientos humanos que corresponden a diferentes geografías y diferentes periodos históricos, que van desde el más antiguo, el periodo neolítico, hasta una ciudad actual como la ciudad de Nueva York, donde cada uno de estos asentamientos respondió precisamente a las condicionantes que puso el medio donde se los construyó y a las necesidades humanas en cada periodo histórico. Si consideramos, por ejemplo, la función vivienda, también vamos a ver que en diferentes épocas, respondiendo a diferentes necesidades del ser humano y usando materiales característicos de cada periodo histórico, utilizando una estética determinada para mostrar diferentes significados de esa arquitectura en diferentes periodos, tenemos que desde las cavernas hasta un ejemplo de vivienda del siglo XX, no solo cambiaron las funciones de esas viviendas, sino que también cambió esa imagen de vivienda. Y acá tienen ejemplos de diseño del hábitat que responden a dos tipos de climas y medios naturales completamente diferentes, como es el caso de los palafitos, que lo que hacen es apoyar la arquitectura sobre esos pilotes que permiten tener agua por debajo, ya sea sobre una laguna o en suelos que son potencialmente anegadizos.
Y por otro lado, en un clima desértico, que como les dije anteriormente, son climas muy cálidos durante el día y fríos durante la noche, es decir, oscilan aproximadamente entre los 0 grados de temperatura a la noche y unos 35-40 grados durante el día. Estas viviendas se adaptan a ese medio, están hechas con mampuesto de adobe, de anchas paredes, que aíslan, digamos, y protegen del calor exterior, y tienen una cúpula muy elevada con una abertura en su extremo superior que permite la movilidad del aire caliente que sube y mantiene una temperatura interior de unos 24 grados. Durante el día aísla estos anchos muros de adobe, aísla del calor del día y en la noche, cuando está frío el clima, esos muros comienzan a radiar el calor al interior. Como ven, no tiene demasiadas aberturas y si las hay, son ventanas muy pequeñas y las puertas igual, del mismo modo son pequeñas. Esa mampostería de adobes está cubierto con una capa de hierro y paja que las protege a los adobes de las pocas lluvias que hay, pero que son lluvias torrenciales, y la misma inclinación de esa cúpula, la pendiente que tiene, permite un escurrimiento mucho más fácil del agua sin que erosione esas superficies. Estos edificios que ven en la diapositiva son ejemplos de diferentes periodos de la historia, pero que tienen en común que todos fueron construidos a partir del tipo de organización política de cada uno de esos periodos en los que se construyeron. Es decir, albergaron diferentes sistemas de gobierno, gobiernos totalitarios como los de la derecha, o bien los sistemas de gobiernos coloniales, como el que ven arriba a la izquierda, el Cabildo de Salta, o sistemas democráticos de gobierno que produjeron el Congreso, las municipalidades, las casas de gobierno. Es decir, un aspecto de la cultura produjo una serie de edificios para satisfacer las necesidades surgidas del seno de la política. Las viviendas son otro claro ejemplo de cómo la cultura condiciona el diseño, porque cada una de estas viviendas que ven, desde la casa colonial, como ven nuestra casa histórica de la Independencia, o una casa del siglo XIX como el Palacio Paz, que ya lo estudiarán oportunamente, o un chalet como el que ven en la parte inferior, son el resultado de estructuras familiares y sociales completamente diferentes. Cada una de ellas, de estas viviendas, responde a un tipo de familia, a sus usos y a sus costumbres. En esta diapositiva tenemos ejemplos de cómo las diferentes religiones, como por ejemplo el cristianismo, ya sea la Iglesia Católica o la Iglesia Ortodoxa, o el judaísmo o el islamismo, han producido edificios sagrados, lugares de oración, según sus valores, creencias y mitos. Aún en la misma religión, como en este caso la religión católica, vemos que con el paso del tiempo y de acuerdo al lugar donde se implanta, cada edificio ha tomado un aspecto diferente y se organiza de manera diferente. Cada una de estas arquitecturas responde a las necesidades del periodo histórico en el que fue construida. Para finalizar, vamos a ver ahora cómo se relacionan los diferentes conceptos e ideas que vinimos viendo hasta el momento. A esas relaciones la vamos a llamar proceso de diseño, por cuanto vamos a ver cómo son los pasos a seguir en relación a estos conceptos, obviamente, para llegar a construir la arquitectura o los asentamientos urbanos o rurales, es decir, para que
para la construcción del hábitat. Hemos visto por un lado el concepto de medio natural con los factores constituyentes, por otro lado vimos la cultura, el ser humano como hacedor de cultura, somos los únicos seres en el planeta que construimos cultura. Con esa cultura actuamos sobre el medio natural, modificándolo, pero a su vez también vimos cómo ese medio natural condiciona y condicionó al ser humano en el desarrollo de sus culturas. En esa interacción, el ser humano necesitó resolver algunas cuestiones. Por ejemplo, el caso de una vivienda, el caso de protección en sus orígenes. Pero de esas necesidades tuvo que afrontar algunas restricciones que le puso tanto su desarrollo cultural como ese medio natural donde vivía, y por otro lado también tuvo que considerar las posibilidades que tenía. A partir de eso, y de una idea que surgió de cómo resolver esa problemática, hizo uso, formal o informal, de algo que llamamos diseño. Diseño como una herramienta para llegar a concretar el hábitat, es decir, el lugar donde vivimos, dentro de ese medio cultural determinado y dentro de ese medio natural también establecido. Si ustedes observan este proceso lineal y nos paramos con detenimiento a razonar sobre él, vamos a ver que no es diferente a los que hacen ustedes en taller o lo que hacemos cuando nos encargan una obra de arquitectura. Si seguramente a esta altura ustedes ya han hecho vivienda unifamiliar. Si le piden el tema de vivienda unifamiliar, seguramente le han dado al comienzo un programa de necesidades. Ese programa de necesidades, sería esa flecha gris oscura, surgió de un tipo de familia en particular, que está ubicada seguramente o en San Miguel de Tucumán, o si son de Salta hicieron la casa en Salta, pero si les toca una familia de Japón, seguramente esas necesidades van a ser diferentes. A partir de la idea que tuvieron de cómo resolver esas necesidades, comenzaron un proceso de diseño para llegar a concretar seguramente la vivienda en el medio natural y de acuerdo a las necesidades también culturales de la familia. Ese es un proceso lineal que hacemos siempre y se hizo siempre en la historia. Siempre hubo esta interacción entre cultura y medio natural y siempre hubo necesidades que resolver para la vida del ser humano. Y siempre hubo esta necesidad de crear esos lugares de vivir que llamamos hábitat como término y concepto general. Ahora, ¿qué nos queda de la historia si nosotros vamos a estudiar edificios históricos y ciudades históricas? Bueno, de la historia seguramente nos está quedando el hábitat. Por un lado, nos quedan los edificios, las casas de gobierno, las municipalidades, nos quedan una serie de funciones y de edificios que albergan o albergaban esas funciones. Y por otro lado, nos queda la historia contada de cómo fue la época en que esos edificios fueron construidos. ¿Y por qué necesitamos saber la cultura y tenemos que saber los modos de vida? Porque ahí nos vamos a centrar y vamos a dejar el medio natural un poco de lado hasta que vean profundamente las cuestiones ambientales. Van a ver que hay épocas donde la cultura ha sido condicionante fundamental del hábitat, dejando de lado algunas veces algunos aspectos naturales, y en otras el medio natural ha sido fundamental. Ahora bien, entonces, de la historia
en la historia no se puede estudiar una obra arquitectónica o urbana o rural fuera de su época. Es decir, hay que conocer la época en que fue construida para poder entender esa arquitectura y para poder entender que esa obra arquitectónica o urbana o rural fue respuesta a las necesidades surgidas de este periodo. Por ejemplo, una vivienda colonial es el resultado de las necesidades surgidas en el periodo colonial. Entonces, nosotros vamos a tratar de entender esa arquitectura, ese hábitat de cada periodo histórico, vamos a tratar y vamos a leer y a conocer la historia y el medio en el que fueron hechas esas obras, y luego vamos a verificar en la arquitectura esas necesidades surgidas en cada uno de los periodos históricos. Es decir, si la casa colonial o la casa del 19 o la casa del 20 tienen tales características, se organizan de determinada manera, tienen una estética determinada, la tienen porque en la época hubo requerimientos, es decir, necesidades, que hicieron que esa obra sea de ese modo y no de otra manera. Entonces, cada obra en cada periodo histórico tiene una razón de ser y responde a las necesidades del periodo en que fue construida. Una parte de ese medio natural, de ese medio cultural, del lugar donde vivimos, del hábitat, le vamos a llamar patrimonio, es decir, aquella parte del medio natural, de la cultura o del hábitat que tenga un valor agregado, dado y otorgado por los seres humanos, va a ser el llamado patrimonio cultural o natural, y lo van a ver en las clases posteriores. Así, las tradiciones se transforman en patrimonio, que sería parte del círculo celeste, y también la naturaleza, que sería parte de ese círculo verde. Bueno, en síntesis entonces, los que estudiamos son los procesos, los pasos que se siguen para llegar a construir esas obras arquitectónicas y urbanas o rurales en la historia. Hay que estudiar los proyectos entonces en la historia. Bueno, hasta acá llegamos. La próxima clase será la de patrimonio, que la tendrán disponible próximamente. Muchas gracias.